Buenos días, soy Mario de Lama Navidad y este es el segundo de los vídeos en los que realizaré una introducción a la crítica literaria marxista. Antes de ver este segundo vídeo, recomiendo ver el primero para entender las teorías que aquí voy a desarrollar en su totalidad. Bien, se dijo en el anterior vídeo que la separación entre una y otra parte, es decir, entre el primer vídeo y este segundo vídeo, tenía que ver con las radicales diferencias entre Marx y Juan Carlos Rodríguez a partir del magisterio de Althusser sobre este último en lo que concierne al concepto de ideología. Por ello, lo primero que necesitamos entender para desarrollar o entender las tesis de Juan Carlos Rodríguez, lo primero va a ser entender a Althusser. Sin embargo, no pretendo hacer un análisis profundo de la obra de Althusser. En primer lugar, porque la verdad sea dicha, no soy ningún experto en Althusser. Y segundo, porque lo que se necesita saber sobre Althusser para entender a Juan Carlos Rodríguez no requiere de un análisis exhaustivo, o al menos no demasiado exhaustivo. Y en tercer lugar, porque me interesa más hablar del alumno que del maestro. Bien, si se recuerda el vídeo anterior, terminé hablando de la necesidad de convertir la literatura en ciencia para desenmascarar las contradicciones y que ella pueda contribuir a la emancipación política y social de las clases explotadas. Junto a esto, unos minutos antes, cité la famosa tesis 11 sobre Forbes de Marx, que dice así: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo. A partir de esta frase, Marx estaría rompiendo con toda la filosofía anterior, produciendo lo que Althusser llama un corte epistemológico. Es decir, que en tanto que lo importante ya no es interpretar el mundo, sino cambiarlo, según Althusser, debe proclamarse la supresión de toda la filosofía en pos de la ciencia, en concreto el materialismo histórico, es decir, la ciencia de la historia. Decíamos en el anterior vídeo que para Marx la relación entre los hombres y la ideología se situaba siempre en el plano de la conciencia, bien como falsa conciencia, como podíamos leer en la ideología alemana, o como una forma de conciencia producida por las leyes materiales de producción, que es como se describe en El Capital a través del fetichismo de la mercancía. Frente a esto, Althusser dirá que la ideología opera desde el inconsciente. En un fragmento de la Revolución Teórica de Marx dice lo siguiente: la ideología es, sin duda, un sistema de representaciones, pero estas representaciones, la mayor parte del tiempo, no tienen nada que ver con la conciencia. Son la mayor parte del tiempo imágenes, a veces conceptos, pero sobre todo se imponen como estructuras a la inmensa mayoría de los hombres sin pasar por su conciencia. Son objetos culturales percibidos, aceptados, soportados, que actúan funcionalmente sobre los hombres mediante un proceso que se les escapa. Seguidamente vendrá a decir que en la ideología se expresa no la relación de las personas con sus condiciones de existencia, sino la manera en que viven su relación con sus condiciones de existencia. Repito, no la relación de las personas con sus condiciones de existencia, sino la manera en que viven su relación con sus condiciones de existencia. Dicho más claro, y a riesgo de simplificar e incluso caer en el error, pero igual así se va a entender mejor. En la ideología queda expresada no la relación con las cosas, sino la manera en que vivimos, percibimos esa misma relación con las cosas. Estas cosas serían las condiciones de existencia históricas concretas de un momento dado, como puede entenderse viendo el primero de los vídeos. Por ejemplo, es evidente que yo estoy leyendo esto de algún lado, ¿no? Y que llevo unas gafas puestas que me permiten hacerlo mejor. Podríamos decir que la ideología son las gafas
pues son las gafas que determinan la manera en que vivo mi relación con el texto que leo, que le permiten a mis ojos aceptar la realidad del texto. En el momento en que yo me quito las gafas, es decir, en el momento en que mi biología cambiase por razones X, la forma en que vivo mi relación con el texto es radicalmente distinta. Pero en ningún caso se trata de la relación que tienen mis ojos con el texto, sino del filtro que a mis ojos se le pone para leer el texto. Igual, no es el mejor paralelismo porque parece que cuando me quito las gafas no tuviese ideología, que por tanto estaría leyendo la verdad absoluta del texto porque ningún filtro se opone entre el texto y mi ojo. Pero vosotros imaginaos que el no tener gafas es como otra ideología, porque lo cierto es que no se puede escapar de la ideología. Todo es ideológico. La ideología está en todas partes. Por ejemplo, si yo le pudiese preguntar a un hombre del siglo XVII que cómo hace para pedirle salir a una mujer, pues me va a decir que primero que se tiene que acercar al padre, que mostrar sus respetos, asegurarle que es cristiano viejo y todo el rollo. Si yo ahora me acerco a un chaval y le pregunto que cómo hace para pedirle salir a una chica, me va a decir que se acerca a ella, que le pide el Insta o el número o lo que sea. Y todo eso también es ideológico. Y si yo también le pudiese preguntar a una persona en el siglo XVIII, que es lo que por simplificar podemos llamar la ilustración, que por qué estudia, pues me va a decir que es que quiere alcanzar el conocimiento, la verdad, el punto justo. Si yo ahora me pongo en la entrada de un instituto y le empiezo a preguntar a los chavales y a las chavalas que por qué estudia, me van a decir que es que no les queda otra, que algo habrá que hacer, que habrá que estudiar para no morirse de hambre. Y eso también es ideológico. Entonces, cuando hablamos de ideología, no nos referimos a ser de izquierdas o ser de derechas, que también, ¿eh? Pero es más bien la forma en que vivimos nuestra relación con las condiciones de existencia. Yo creo que así ya se puede entender. Ahora bien, más de uno habrá podido pensar. Entonces, si todo es ideológico, todos mis actos son ideológicos, efectivamente. Y aunque tú no estés pensando en que estás respondiendo a tal o cual ideología haciendo tal o cual acto, siento decirte que lo que estás haciendo es reproducir una ideología a la vez sin tú saberlo. Es por eso por lo que Althusser decía que no hay práctica sino por y en una ideología. Y al mismo tiempo, la ideología nos estaría insertando a nosotros como sujetos en una estructura que una vez dentro de ella solo podemos producir, reproducir y legitimar conjuntamente. Así dirá Althusser que no hay ideología sino por el sujeto y para los sujetos. De esta forma, insertados en una estructura, asumimos la ideología dominante y perpetuamos su dominancia sobre nosotros de forma inconsciente. Por tanto, la ideología sería para Althusser la representación de la relación imaginaria del ser humano con sus condiciones. Esto de imaginaria nos lleva a hablar de la forma en que Althusser emplea las teorías de Lacan sobre el sujeto. Lacan utilizará la imagen del nudo borromeo, que son tres anillos enlazados entre sí y en el momento en que uno se caiga, los dos otros también. Y esto le sirve a Lacan para señalar los tres registros de lo psíquico en su teoría sobre el sujeto. Tendríamos, por un lado, lo imaginario, que esto es cuando el bebé tiene 6 meses y se produce el estadio del espejo, que es cuando el bebé se ve en el espejo por primera vez y se reconoce no ya de forma fragmentaria, sino como un todo. ¿Cuál es el problema? Que esta es la primera noticia que tiene el bebé sobre sí mismo y esta imagen está alienada, porque está fuera de uno mismo. El bebé dirá, entre comillas, ese soy yo soy el otro, ese yo es el del espejo, yo soy ese otro del espejo. Y es así como me ven los demás.
Por lo tanto, uno pasa a comportarse como le ven los demás. También tenemos el registro de lo simbólico, que es cuando ya aparece el lenguaje y paso a entender lo que el significante padre me dice y este me marca los límites del mundo y por lo tanto empiezo a comportarme según estos límites establecidos por el significante padre. Pero el momento en el que somos atravesados por dicho significante, perdemos lo que Lacan llama el tercer componente, que es lo real. Este sería un goce que estaremos buscando siempre y no llegamos a encontrar, pero a la vez es un elemento constitutivo del sujeto con lenguaje y que, sin embargo, no es capaz de simbolizar, no lo puede inscribir en el orden de lo simbólico ni en el de lo imaginario. Es decir, que no lo puede convertir ni en palabra ni en imagen. Los sueños, los traumas, el llanto por una pérdida, forman parte de lo real. Pero cuando lo real entra en contacto con el lenguaje, pierde la emoción, el valor de lo real. Es decir, aquello que lo constituye como tal. Esto es importante porque Althusser nos estaría diciendo que en nuestra imaginación somos sujetos libres, pero que en realidad somos explotados. Nos creemos libres, pero la realidad es otra. Así, la ideología está en lo imaginario, es decir, la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos en el espejo, que opaca la realidad. Así que la próxima vez que oigáis decir a alguien que es libre y que por tanto hace lo que quiere, reflexionad sobre todo esto. La ideología burguesa nos dirá que somos libres, pero esta no esconde sino lo real del capitalismo, que es la explotación. En el momento en que los sujetos tomemos conciencia de la explotación que supone el capitalismo, lo podremos destruir. Y lo mismo con las personas que dicen que no tienen ideología, que estos son los peores. Porque decir que no se tiene ideología es lo mismo que decir que estás conforme con la ideología dominante, tan arraigada en ti de forma inconsciente que ni la notas. El concepto de no ideología se puede ver mejor en la obra de David Becerra Mayor, la novela de la no ideología. Bien, ahora para terminar con Althusser, quiero hablar rápidamente de lo que él denominó los aparatos ideológicos del Estado, que son estas estructuras simbólicas de las que he estado hablando. Como se deriva de lo que he estado explicando hasta ahora, estos aparatos sirven de medio a la ideología dominante para interpelarnos y todo lo que eso conlleva y que no voy a repetir. Pero sí me gustaría recordar que Althusser decía que no hay ideología sino por el sujeto y para los sujetos. Es decir, que toda ideología interpreta a los sujetos como concretos y que por tanto siempre somos sujetos. ¿Por qué digo esto? Porque su discípulo, al menos uno de ellos, Juan Carlos Rodríguez, no está de acuerdo con esto último del sujeto. Para Juan Carlos Rodríguez únicamente nos constituimos como sujetos cuando la ideología burguesa nos interpela como tal. Para Juan Carlos Rodríguez solo puede denominarse sujeto al sujeto libre burgués, que surge con las primeras relaciones sociales y de producción del capitalismo, que en el caso de lo que actualmente se conoce como España, podemos ubicar más o menos un poco antes del siglo XVI. Digo más o menos porque no se trata en ningún caso de dar una fecha exacta, porque las ideologías nunca son puras, siempre se entrecruzan y se producen contradicciones ideológicas. Según Juan Carlos Rodríguez, antes no habría sujetos. Solo hay esclavos o siervos, según los modos de producción occidentales al menos, esto es, esclavos en los modos de producción propios de lo que podemos llamar la Edad Antigua y siervos en lo que llamamos la Edad Media, es decir, un modo de producción feudal, como también se conoce. Pese a esto, siendo su discípulo, es evidente que algo tomaría de él. Todo esto que hemos estado hablando del inconsciente le sirve a Juan Carlos Rodríguez para desarrollar su teoría del inconsciente ideológico. Dirá que la ideología no es ese conjunto de ideas políticas que uno libremente desarrolla, ni una falsa conciencia,
sino aquello que determina y controla nuestros actos. Actuamos como actuamos por nuestro inconsciente ideológico. Por lo tanto, cuando pensemos sobre qué es una obra literaria, no podremos entenderla nunca como algo terminado y completo, sino como un texto incompleto, lleno de huecos, silencios y significantes que no significan lo que el autor cree que significa. Es a partir de estos huecos donde podemos entender el verdadero sentido del texto, que es producto de un acto de escritura, porque el inconsciente ideológico es siempre contradictorio y repito que no existe una ideología pura. Siempre existen factores que se van entrecruzando. Un ejemplo un poco bruto, y pido perdón por si alguien se ofendiese, pero yo creo que va a ilustrar bien esto de las contradicciones ideológicas. Por ejemplo, imaginad que tenéis un abuelo que toda la vida ha sido de izquierdas, antifascista, antirracista, pero ahora los medios de comunicación nos están todo el día bombardeando diciendo que las personas musulmanes nos están robando. Los políticos aparentemente no roban, solo roban los musulmanes. Mañana pues serán jóvenes que presuntamente pertenecen a bandas latinas o lo que ellos digan, pero los políticos no, los políticos son angelitos. Entonces tu abuelo, que tiene 2 dedos de frente, no se lo cree. Esto que le dice los medios, ¿no? Pero sin embargo está todo el día escuchando estos medios, pues resultaría bastante probable que caminando tu abuelo por la calle y se cruza de frente con una persona musulmana, algo en su cabeza que no puede controlar, aunque sea solo por un momento, le va a decir que tenga cuidado. No vaya a ser que sea verdad lo que dicen los medios y le roben. Es decir, que entra en contradicción la ideología consciente antirracista de tu abuelo con el inconsciente ideológico racista de los medios, las estructuras, los aparatos ideológicos del Estado, las relaciones sociales que han conseguido insertar en su cabeza. Pues la ideología, al ser consciente e inconsciente a la par, puede resultar contradictoria respecto a su propia intención. Pero ojo, que el inconsciente ideológico sería, según lo define Juan Carlos Rodríguez, aquella ideología no impuesta de forma vertical por los aparatos del Estado, sino como un producto de las relaciones sociales que inconscientemente predisponen nuestra forma de ver y enfrentarnos al mundo. Los aparatos del Estado influyen, pero no es vertical ni unívoco. Junto a esto, hay que considerar que Juan Carlos Rodríguez bebe de Freud para desarrollar su teoría del inconsciente ideológico. Según Freud, tenemos un yo, que incluye los deseos, las pulsiones, pero también la represión de los mismos. Este yo sería ontológico, está ahí siempre, es transhistórico, pero algo tendrá que, entre comillas, rellenar ese yo. Tenemos deseos, vale, pero ¿qué deseamos? Aquello que deseamos, según Juan Carlos Rodríguez, vendría configurado históricamente. Nuestro inconsciente ideológico nos dice qué desear. Así, Juan Carlos Rodríguez diferencia el yo del yo soy. Cuando nosotros decimos yo soy, estamos diciendo el inconsciente que nos configura. Cuando el Cid dice soy Rodrigo Díaz de Vivar, está diciendo que es un siervo de Dios y de su Señor, pero que a la vez es señor de otros siervos. Eso en su caso. Si ahora digo yo soy Mario, en realidad lo que estoy diciendo es que soy un sujeto explotado por la ideología dominante, pero que a la par mi condición privilegiada de clase provoca indirectamente la explotación de otros. Y así en función de los modos de producción de cada concreta coyuntura histórica. De ahí que hace un momento pusiese de relieve la no unicidad de la verticalidad de los aparatos estatales, sino la importancia de las relaciones sociales. Evidentemente todo esto de forma consciente, no es que el Cid o yo digamos tal o cual cosa literalmente. Esa, entre comillas, verdad social sería lo real lacaniano que queda despejado, opacado por el decir yo soy Rodrigo Díaz de Vivar o yo soy Mario. Vale, otra cuestión de
radical importancia es la oposición que presenta Juan Carlos Rodríguez al modelo binarista de Marx a propósito de la relación entre base y superestructura. Juan Carlos dirá que la superestructura sería solo el fantasma de la base económica, lo que provoca que los individuos entiendan que la ideología son aquellas ideas políticas, jurídicas, filosóficas que tienen. Llega a decir incluso que la relación entre base y superestructura es una sustantivación marxiana de la dicotomía burguesa entre materia-espíritu. Frente a esto, él propone una tríada entre el nivel político, económico e ideológico. Funcionarían los tres de forma no visible y entremezclada. Una no existe sin las demás, que es justo igual como funciona el nudo borromeo de Lacan, pero que la determinación última, en el caso de Juan Carlos Rodríguez, siempre sería la economía, es decir, la forma de extraer la plusvalía, la explotación. Y vuelvo a hacer hincapié en la no verticalidad de los aparatos estatales, sino en la mayor influencia de las relaciones sociales, pese a la influencia que puedan ejercer también el resto de factores. Sea como fuese, la forma de explotación variará en función del modo de producción. Por ejemplo, en el esclavismo lo que predomina es la política, en el feudalismo la religión y actualmente en el capitalismo lo que predomina es la economía. Ahora, voy a intentar trasladar todo esto a la literatura para que ya se entienda en su totalidad. Cambio de triada. Teníamos antes el nivel político, el económico y el ideológico, pero ¿dónde entra aquí la literatura? Podemos decir que la base material, esto es, las relaciones sociales, producen un inconsciente ideológico que, como ya sabemos, es histórico y por tanto concreto de unas condiciones dadas, de las de tal o cual relaciones sociales. Nuestro inconsciente ideológico se tematiza en los discursos, en nuestro caso literarios. Digo que se tematiza porque en ningún caso es que queden reflejadas literalmente, como si yo cogiese una pegatina de mi cabeza y la pego en el texto. Eso no es así. Para entender mejor esto, os recomiendo ver el primer vídeo que hablo de la teoría del reflejo, ¿vale? Es una tematización, no un reflejo directo de mi inconsciente en el texto. Entonces, estos discursos vendrían a legitimar las relaciones sociales que, mediados por el inconsciente ideológico, los han producido. Es decir, que si yo leo un texto que dice lo que mi inconsciente ideológico quiere leer, y luego yo cojo y escribo algo, voy a reproducir ese mismo inconsciente ideológico. Esto es parecido a lo que explicaba de Althusser de la producción, reproducción y legitimación, pero en vez de desde los aparatos ideológicos del Estado, desde las relaciones sociales. Vuelvo a repetir, las relaciones sociales producen un inconsciente ideológico que se tematiza en los discursos literarios que vendrían a legitimar las relaciones sociales y así todo el rato, un círculo vicioso. Dicho todo esto, podemos empezar a entender en su plenitud otra de las tesis centrales de Juan Carlos Rodríguez, que es la de la radical historicidad de la literatura, que con las explicaciones que he venido dando, yo creo que se puede entender rápidamente. Según esta tesis, la obra literaria debe inscribirse dentro de su concreta coyuntura histórica y, asimismo, ser analizada como una producción de unas condiciones históricas, sociales y económicas específicas. En ese sentido, la literatura no es un discurso inocente, sino o completamente aislado de la realidad, sino que la literatura participa consciente o inconscientemente, de forma activa o pasiva, en los conflictos de su época, ya sea bien para legitimar el orden constituido o sea para cuestionarlo. Ahora bien, nos queda la pregunta más importante de todas. ¿Qué es la literatura? Pues Terry Eagleton, en su introducción a una teoría de la literatura,
recoge todas las definiciones que desde distintas escuelas se han ido dando de la literatura a lo largo de la historia. El problema es que a cada una de ellas le encuentra una pega. Todas estas definiciones pueden ser problematizadas y discutidas, porque cada momento histórico construye su propia definición de literatura, su propio valor literario. No podemos pretender, en consecuencia, dar una definición definitiva de qué es la literatura, pues esta es radicalmente histórica. Hacerlo supondría caer en una suerte de idealismo universalista que entraría en tensión con nuestra pretensión materialista y radicalmente histórica. Si abrimos el que tal vez sea el libro más importante de Juan Carlos Rodríguez, Teoría e Historia de la Producción Ideológica, las primeras literaturas burguesas, la primera página nos va a decir que la literatura no ha existido siempre y que eso que hemos convenido en denominar literatura surge en un momento histórico específico. A lo largo de la obra señala algunas características que sirven para definir históricamente, desde la radical historicidad, lo que hemos convenido en denominar literatura. Dice que el texto tiene que estar desacralizado, que no persiga la verdad de Dios, sino desplegar la subjetividad del sujeto libre que escribe dicho texto. También se requiere la presencia de un sujeto libre que escriba su verdad interior, como puede ser pues una ficción o sus sentimientos. Y este sujeto libre, mediante el libro, debe interpelar a otro sujeto libre, que es sujeto y no siervo. De forma que lo que hemos convenido en denominar literatura es definido por su pretensión de autonomía, su pretensión de diferenciarse de la filosofía o la teología, cosas que ocurren más bien en el mundo feudal. Entonces, ¿por qué digo esto todo el rato de convenido en llamar literatura? Porque entre todos hemos entendido que nos resulta conveniente hacerlo así debido a las muchas contradicciones ideológicas que supone lo real lacaniano de lo que verdaderamente es la literatura. Bajo este nombre, literatura, se opacan todas las contradicciones que a lo largo de estos dos vídeos he tratado de poner de relieve con mayor o menor fortuna. Si cada vez que quiera hablar de literatura tengo que estar diciendo que es un texto radicalmente histórico, producido por una serie de condiciones históricas concretas, etcétera, etcétera, pues no termino nunca. Pero el problema es que aunque nosotros podamos estar empleando esta definición de literatura, o sea, esta definición, o este significado, mejor dicho, para el significante literatura, dicho significante, literatura, puede estar siendo, bueno, y es de hecho empleado por la ideología burguesa con un significado totalmente distinto. Un significado que en ningún caso va a tener en cuenta las condiciones históricas que producen tal o cual discurso literario. Ellos dirán que la literatura ha existido siempre, que tiene que ser algo bonito, exento de ideología, de política, que todos compartimos la misma definición de literatura porque es algo universal y ontológico, etcétera, etcétera. Ahora bien, he dicho que para que haya literatura, lo que nosotros entendemos por literatura, tiene que haber un sujeto libre. Sujeto libre que, como ya sabemos, solo puede existir a partir de las relaciones burguesas. Por lo tanto, todo lo que venga antes no se puede considerar literatura. Y así, aunque suene fuerte, la literatura medieval no existe. Existen textos, discursos feudales, pero no es literatura, al menos no como la entendemos nosotros actualmente. En el feudalismo no tenemos libros, tenemos un libro, en mayúsculas, el libro de Dios, que expresa la única verdad absoluta, y los lectores no pueden juzgar libremente porque no son sujetos, son siervos de Dios. Entonces, será a partir de las relaciones burguesas
que existan los libros, en minúscula y en plural, es decir, manifiestos no vinculados a Dios. Así, el libro no es, en minúscula, no es la única verdad absoluta, y los lectores pueden juzgar libremente el libro en tanto que sujetos libres con una subjetividad crítica, etc. Además, que con el capitalismo ya tenemos la propiedad privada y un sentimiento de autoría respecto al texto. Por eso en la Edad Media tenemos tantos textos que son anónimos, porque no importa esa relación con mi texto. Yo no me siento autor, yo lo que estoy es glosando el libro en mayúsculas. No me importa mi autoría, por eso ponen que es anónimo. Y sin embargo, ya con el capitalismo sí existe esa propiedad privada. Ahora bien, todas estas últimas cuestiones entre el feudalismo y la burguesía nos llevan a lo que será el tercer vídeo, que es lo que Juan Carlos Rodríguez llama las matrices ideológicas, organicistas y animistas. Hasta entonces, un saludo y gracias por la escucha. Adiós.